10 razones principales por las que deberías comenzar tu propio podcast. Primera, el contenido en audio es conveniente para el consumidor. Para comprobar esto, ve alrededor y fíjate quién trae audífonos. Y seguramente son uno de los millones de personas que escuchan podcasts diariamente. Lo mejor de un podcast es que su contenido es audio y puede consumirse mientras los oyentes también están haciendo otra cosa. Pueden realizar múltiples tareas. Imagínate que miles de personas puedan escuchar tu podcast mientras hacen sus tareas, la limpieza, conducen en su automóvil, trotan o hacen ejercicio en el gimnasio. Hacerlo no los distrae, de hecho los enriquece. El contenido de audio es portátil y conveniente. Segunda, para construir tu audiencia. Al igual que con un blog, un podcast es una forma de crear una audiencia. A medida de que tu podcast crece en popularidad, aumenta el tamaño de tu audiencia. No todos los que escuchan tu programa volverán por más, pero los que les guste tu estilo y el contenido, esos se convertirán en oyentes leales. Recomendarán tu programa a otros y con el tiempo construirás una tribu de fanáticos ansiosos por escuchar el próximo episodio. Tercera, no cuesta mucho dinero empezar. Si tú hubieras querido iniciar el podcast hace unos 10 años, probablemente habrías tenido que gastar varios miles de dólares en equipos solo para comenzar. Afortunadamente, este ya no es el caso. Cuando yo inicié a hacer pruebas para mi podcast, gasté alrededor de $250 en equipo. Eso solo al principio. 4. Para aumentar el tamaño y el valor de tus relaciones interpersonales. Un podcast es una gran plataforma para aprovechar llegar a personas que de otra manera no lo hubieras logrado. Presentarte como conductor de tu propio programa de podcast te da cierto grado de categoría, como estilo de estrella de televisión, y el nivel de atención que logras de los demás se potencializa logrando captar la atención de otros influencers que puedes entrevistar para tu programa y aumentar tu lista de contactos no solo en cantidad, sino en calidad. Te diré un secreto, eso aumentará tu negocio de forma exponencial. 5. Puedes ganar dinero con tu programa. Un podcast no tiene que ser un pasatiempo. Hay formas de ganar dinero con tu programa. Y créemelo, hay más de una forma para hacer dinero con tu podcast. 6. Posicionarte como una autoridad en tu industria. Comparte consejos útiles sobre un tema específico de manera consistente. Eso ayudará a posicionarte como una autoridad en tu industria o en tu nicho. 7. Para promocionar tus propios productos o servicios. De hecho, esa fue la razón por la que yo inicié. Un podcast puede ser una gran herramienta para atraer a nuevos clientes. O lo mejor de todo es que te diriges a los clientes ideales por medio de tu podcast. 8. Escuchar tu voz lo hace más personal. Cuando alguien escucha tu voz, es increíblemente personal. Pueden escuchar tu emoción. Puede ser difícil transmitir esas cosas con palabras escritas. 9. No lleva demasiado tiempo mantenerlo. Hay algunos podcasts que se publican diariamente. Y sí, eso puede ser mucho trabajo, pero la mayoría de los programas publican un episodio una vez por semana, o a veces menos. Y eso parece ser la norma actual. La buena noticia es que una vez que has lanzado un podcast, mantenerlo no lleva tanto tiempo como la mayoría de la gente piensa que es. 10. Organizar un podcast, te lo puedo garantizar, es muy divertido. La última razón por la que deberías comenzar tu podcast es porque organizar un podcast es divertido. Claro, los beneficios que ya te enumeré anteriormente tienen mucho sentido, pero si no te gusta hacer algo, ¿para qué hacerlo? De todas las actividades que llenan el calendario durante la semana, grabar un episodio de podcast es definitivamente uno de mis favoritos. Así que, si quieres aprender a crear tu podcast, asiste a mi taller interactivo. Cómo ser un podcaster exitoso sin gastar mucho dinero o ser un experto. Y aprende lo que es un podcast
los beneficios del podcasting, los tipos de podcast que hay, cómo influye el podcast en tu personal branding, el equipo necesario para tu podcast y cómo grabar y editar el podcast, cómo subirlo a las plataformas como iPhone, iTunes, y entre otras. Y además descubre las diferentes formas de monetizar tu podcast. Anímate e inscríbete. La inversión vale la pena, solo $375. Estoy tan segura que experimentarás una transformación con tu asistencia que estoy dispuesta a apostar por ello. Por esa razón, si al final del taller no estás completamente satisfecho con lo aprendido, solo dímelo y con gusto te regreso el 100% de tu inversión. No tienes nada que perder. Inscríbete ahora mismo y pronto serás uno de los que elevan la voz, difunden su mensaje y hacen crecer su negocio.